Buenos días. Continuamos con el tema de la neurosis, en este caso con la cuarta lección, ¿verdad? La neurosis y el deseo. Tenemos pendiente el comentario de un texto a cargo de Andrés Díaz, un texto de los primeros de Freud, de las neuropsicosis de defensa, sobre la mecánica del funcionamiento de la defensa en las obsesiones. Después vamos a introducirnos en quizás el elemento esencial para el funcionamiento neurótico y la estructura neurótica, que es la relación del sujeto neurótico con el deseo. Quizás esta sea la clave para entender un poco qué es la neurosis o por qué seguimos hablando de neurosis o por qué creemos que de momento no tenemos ninguna categoría general para hablar con más propiedad de determinado tipo de sujetos que neurosis y afianzando esta categoría en la relación del sujeto con el deseo. Y para eso le he pedido a David Vitores, que es residente del hospital, de nuestro hospital, que lea un texto para caracterizar en este caso es un retrato un poco desarrollado quizás del sujeto histérico. Y a partir de ahí vamos a ver una serie de características de las relaciones de la histeria o del histérico o de la histérica con el deseo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos proponemos para hoy. Dejamos un poquito para la clase próxima, en la que nos dedicaremos a la obsesión y daremos un repaso a toda la cuestión de la neurosis para cerrar este tema. ¿De acuerdo? Dejadme decir una cosa antes de darle la palabra a Andrés. Para centrar el tema que vamos a tratar hoy, en la cuestión del deseo. Normalmente, la introducción de un tema siempre se hace por contraste y por diferencia a otro. Haceros una idea simplemente de la importancia que le vamos a dar al deseo en la neurosis por contraste con el deseo, por así decirlo, en la locura o en la psicosis. Veréis que son en sus extremos, no digo en los casos más intermedios, pero sí en sus extremos son como experiencias muy distintas. Tomemos, por ejemplo, en la locura, esta mañana lo veíamos en algunos de los pacientes que hemos atendido con José y con Laura y con David. En lo que destaca sobre todo en la locura, en el polo paranoide de la psicosis, ¿verdad? Es que el deseo del otro es siempre entendido, interpretado de acuerdo con la mala intención. Esto es así desde las primeras palabras que cruzas con un sujeto que está en la posición del polo más paranoico, paranoide. De pronto el deseo aparece siempre en esta interpretación donde el otro tiene una mala... ¿Qué querrá ese cabrón de mí? ¿No? Se muestra muy amable, muy amoroso, pero seguro que oculta una mala intención con toda seguridad, ¿no? O sea que ahí, fijaros que lo que puede ser, por contraste, la seducción de un sujeto más que va a consulta con el especialista, que se hace un poco querer o se hace un sujeto interesante, en el caso de un sujeto histérico o neurótico de otro perfil, ¿no? En el caso de la paranoia, si uno muestra un cierto interés, ¿no? Rápidamente, ¿qué querrá este tío de mí? Seguro que es como el anterior que lo tuve que llevar a un juicio porque me quería no sé qué. Esta es la cuestión, ¿no? O sea que es muy distinto de el juego de la seducción normal, de, bueno, vamos a decirle algo bonito para ver si nos cuenta alguna cosita, etcétera, etcétera. No, 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 es otro mundo. ¿Se entiende esa diferencia? En el caso de un sujeto más en una posición más esquizofrénica, claro, lo que nos encontramos es con un aislamiento, con un autismo, con un autoerotismo o con un, no sé si existe en castellano la palabra lunaticismo, es decir, que el sujeto está completamente ido, metido en su mundo, ¿verdad?
y donde nuestras palabras, nuestro contacto, nuestra mirada, nuestros gestos, prácticamente tenemos la impresión de que chocan contra un muro, porque el sujeto está blindado completamente, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una especie de como el deseo está blindado y no sabemos ni qué hay ahí dentro. ¿De acuerdo? O sea, que es todo lo contrario del vacile, de la seducción, del gustar al otro, ¿no? En el caso del sujeto psicótico o loco, pues, en una posición más melancólica, claro, lo que nos encontramos es al sujeto sin deseo por excelencia, o abúlico, como se suele decir, o como decía Ribot, que era un psicólogo francés, que de pronto escribió una cosa sobre que tocaba tangencialmente la melancolía, pero dio una fórmula fabulosa, ¿no? Cuando habló del melancólico, dice, el melancólico es un ser inerte, inerte, es decir, es un ser sin vida, ¿no? De pronto se puso en marcha hasta que se le pare la cuerda, ¿no? Entonces, es verdad, este sujeto inerte, sin vida, sin deseo, claro, ahí no hay ninguna dialéctica ni ninguna relación, nada que funcione como intercambio con el otro, ¿no? Más bien ves a un sujeto que está apagado. En este caso, el sujeto apagado, digamos, o el sujeto, incluso los sujetos tristes, deprimidos, que sin ser melancólicos, rápidamente buscan un poquito de tu fuego, de tu pasión para llevársela, para hacerse con ella, ¿no? Este sujeto melancólico, ¿verdad? Que decimos, del que decimos, bueno, es un sujeto que no busca, digamos, una relación con el otro, porque para buscar una relación con el otro uno tiene que saberse en falta, tiene que admitir una falta y buscar algo de lo que le falta fuera, en otro. Pero claro, la paradoja de la locura es que este reconocimiento de la falta está todo muy tapado, muy taponado, ¿no? El sujeto, como dice Lacan en este caso, lleva el objeto en el bolsillo, es decir, que lo que en teoría le podía faltar lo lleva con él, con lo cual, ¿cómo va a buscar? Si lo lleva con él, si lo tiene con él. En el caso de la melancolía no solo lo tiene con él, sino que como no lo puede perder, e incluso eso que no puede perder lo ha hecho parte de sí mismo, parte de su alma o parte de su yo, ¿qué va a buscar fuera? No puede buscar nada porque no, en realidad lo tiene el todo. Y esa es su desgracia, ese es su drama. Entonces, vemos ahí ese contraste brutal, ¿no? O ya radical, ¿no? Del melancólico, se puede decir así, que lleva consigo lo que no puede perder, de lo que nos damos cuenta precisamente a través de lo que se llama vulgarmente el autorreproche, cómo se insulta, cómo dice las peores cosas. En realidad no de él, sino de esa parte que no puede perder de sí mismo, que es ese otro al que no puede soltar, ¿no? Es más que una autoacusación, es un insulto al otro que no puede perder, ¿no? O en el caso de la esquizofrenia, ese aislamiento completo, esa especie de lunaticismo de vivir en otro mundo, o de la paranoia donde está el sujeto paranoico, vive en su castillo, él solo, y está luchando por todos los flancos del castillo contra todo el mundo, porque la maldad está por todos los lados, casi por todos los lados. Siempre hay algún lado donde nosotros podemos colocarnos para, digamos, hacer un poco una cierta intersección, jugar un papel un poco más benefactor. Pero bueno, veis entonces aquí cómo cuando extremamos las cosas de la descripción de la relación del sujeto con el deseo, fundado siempre en la falta, etcétera, etcétera, lo que nos encontramos es precisamente que en el ámbito de la neurosis es muy distinto. Hay una vivacidad, una pasión, un humo, una seducción completamente distinta, ¿no? En el ámbito de la locura hay esta especie de solipsismo, de soledad extrema, de aislamiento, pues porque el sujeto no necesita, digamos, no busca al otro. Hay algo que está atascado ahí de esa falta que no se pone en relación a la búsqueda de algo para con el otro. El deseo está parado, en cierta medida, ¿no? Más aún en la melancolía. Y donde podía ser seducción, aparece la mala intención. Donde podía ser buscar al otro, aparece el solipsismo, el autismo esquizofrénico. Donde podía ser buscar completarse a través del otro, está, digamos, el objeto en el bolsillo, ¿no? Ahí hay algo, veis en este contraste, ¿no?
Ahora le voy a dar la palabra a Andrés, que sin entrar tanto en estas cuestiones que os he introducido y que después completaremos del deseo, nos va a, digamos, a repescar algo que nos quedaba el día pasado pendiente, que es la mecánica, por decirlo así con este término, la mecánica del funcionamiento de la represión en las neurosis obsesivas, cómo el afecto y la representación se van separando y se van asociando, por otro lado, el afecto, etc. ¿De acuerdo? Andrés, estás por ahí, ¿verdad? Hola. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Mira a ver si nos presentas el texto breve de Freud y si te suena en algo al paciente que presentaste, del que no podemos hablar porque esto está en abierto, ¿verdad? Pero si te suena en algo de la mecánica de funcionamiento de la obsesión con los síntomas del paciente del que hablamos. Sí, lo iré señalando a lo largo del comentario. Sin duda se ve claramente. Muy Bueno, bien. voy a intentar ser breve. Voy a dar un poco de contexto, igual que la semana pasada mis compañeros decían, es un texto de 1896, o sea que estamos en el primer Freud y en su primera teoría sexual, es decir, la del trauma, donde efectivamente ha habido algo en lo real, traumatizante y de carácter sexual. Bueno, inicialmente nos va a establecer una diferencia con la histeria y dice que el neurótico obsesivo es un sujeto, agente y gozante, es decir, goza y se siente protagonista de una acción sexual muy temprana. Pero a su vez también equipara la neurosis obsesiva con la histeria, diciendo que él observa un trasfondo de síntomas histéricos, porque igual que hay una acción, antes hubo una seducción. Entonces, en este sentido los equipara. Es algo que desarrollará después en el caso de los lobos. Entonces, a modo esquemático, dirá que las representaciones obsesivas son autorreproches mudados por aquella acción, que los síntomas de la neurosis serán un fracaso de la defensa, ergo un retorno de lo reprimido, y que los síntomas a su vez serán formaciones de compromiso entre las fuerzas reprimidas, o sea, la representación, y las represoras, que sitúan el yo. Entonces, sería lo reprimido inicialmente es la acción sexual infantil vivida de forma placentera. Entonces, ahora nos desarrolla una trayectoria de la neurosis obsesiva ligada a la evolución de la libido. Dice que un primer periodo, el de la inmoralidad infantil, que yo entiendo que aquí se refiere al perverso polimorfo, es donde tienen lugar los sucesos germinales. ¿Sí? Habría dos ramas, que sería la seducción, que es reprimida, y el acto, que también es transformado en acciones reproche. Pasa un segundo periodo, el de la maduración sexual, donde el recuerdo placentero se anuda a un reproche que a su vez también es reprimido y sustituido por un síntoma defensivo primario, que serían la vergüenza, los escrúpulos, la desconfianza en sí mismo, etc. Entonces, hay un recuerdo y un reproche, ambos reprimidos y sustituidos por este síntoma defensivo primario. En el tercer periodo, que sería el de la salud aparente, él lo que dice que aquí de lo que se trata es de la defensa lograda. Luego no pasaría nada, a priori. Para a su vez entrar en el cuarto periodo, que sería el de la enfermedad, que es el del fracaso de la defensa y retorno de lo reprimido. Pero lo que retorna no vuelve inalterado, sino que la representación más el afecto ligado obsesivo conscientes se darán en formaciones de compromiso, que serán lo reprimido contra lo represor. ¿Vale? Entonces dice que tendríamos como dos formas posibles de neurosis obsesiva según lo que se haga consciente. Si solamente se hace consciente el contenido némico de la acción reproche, o sea, el recuerdo, esto dará lugar a las representaciones obsesivas típicas, asociadas solamente con un displacer impreciso. No habría una angustia muy potente. Entonces, el contenido de la representación obsesiva aparecerá doblemente desfigurado, en el que lo actual reemplaza a lo pasado, entonces la obsesión sería con algo de ahora, y que lo sexual reprimido ahora es sustituido por un análogo no sexual, que aquí estarían las representaciones absurdas. Ambas sustituciones son los efectos del yo reprimiendo. Bien, el contenido de la representación obsesiva, dice Freud, que si seguimos un análisis,
es fragmentariamente idéntico a lo reprimido. Yo esto no lo entendí muy bien, quizá tú luego, José María, lo puedas desarrollar mejor. Dice que si no concuerdan las dos operaciones psíquicas, lo que aparece es una representación obsesiva absurda. Entonces, el curso psíquico forzoso de estas representaciones no se debe a ellas en sí mismas, sino a la fuente. Es decir, que lo que retorna, que lo reprimido está ahí apretando por tratar de emerger a la conciencia. De ahí, eso sería la energía que fuerza el curso de estas representaciones. Una segunda opción es cuando añadimos a este retorno del contenido anémico de la acción reproche el afecto anudado a ella. Entonces, al consciente no entra solamente el contenido, sino también el reproche reprimido previamente. El afecto de reproche muda con un agregado psíquico en un afecto displacentero de otra índole y se libra así de obstáculos. Entonces, esto se traduce, por ejemplo, en vergüenza. Los otros se van a enterar de esto que hice, de esto que sentí, de esto que pensé. Podría aparecer la angustia hipocondríaca a través de las consecuencias corporales de la acción. En angustia social, de las consecuencias sociales de esto que pasó, que hice, que sentí, o la angustia de tentación, la desconfianza en sí mismo, de volver a caer en esto, la angustia religiosa, y etc. Entonces aparecerían unos síntomas de compromiso, que es el retorno de lo reprimido, junto con el fracaso de la defensa. Con la suma de estas dos cosas, la neurosis obsesiva crea nuevos síntomas para defenderse. Y aquí hay un salto, en el que se da una defensa secundaria, dice él, que consistirá en medidas protectoras. ¿Vale? Entonces ya entraríamos en las acciones obsesivas, que si consiguen volver a reprimir lo retornado, la compulsión se transfiere directamente sobre las medidas. ¿Qué crea de esta manera? La tercera plasmación de la neurosis, que son las acciones obsesivas. Entonces, digamos que el bucle ya no tiene que pelearse o ya no tiene que estar lidiando con lo reprimido que está pugnando por salir, sino que el circuito se cierra y se dedica a las acciones obsesivas y el bucle está ahí. ¿En qué sentido esto es exitoso? Pues que esas acciones nunca son primarias, están exentas de nada que no tenga que ver con la defensa. Con lo cual ha conseguido desterrar el contenido amenazante. Pero bueno, dice que esto se puede esclarecer con el análisis, luego si hay tiempo y te parece, desarrollamos un ejemplo que pone con un chico con un ceremonial que tiene a la hora de dormir. Dice que la defensa secundaria, para ser exitosa, debe desplazar violentamente el contenido a su opuesto. Y aquí recuerdo el personaje este de Flanders de Los Simpson, este que era todo bonomía, generosidad, sumisión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es cuando muchas veces lo que tú dices de los obsesivos, que encierran a un criminal, claro, no son conscientes, ¿no? Está todo desplazado al opuesto. Entonces intenta dominar a la obsesión desde la lógica y desde lo consciente. Pero claro, como está todo tan desterrado, la compulsión es a pensar y a dudar, la manía de la duda. Entonces, la defensa secundaria frente a las obsesiones lo que provoca son más medidas protectoras, que pueden ser acciones obsesivas de carácter expiatorio, dirigidas a reducir la culpa y la vergüenza, de carácter preventivo, por si acaso, o esto de lavarse, el miedo a los gérmenes, todo lo que tenga que ver con protegerse, el miedo a traicionarse, con lo cual huye del trato social, no se fía de sí mismo, o también el aturdimiento, que sería el muerto en vida, que hablamos de él, y que estaría ahí la pregunta del obsesivo, ¿estoy muerto o estoy vivo? Y aquí me pregunto yo si entra también el tema del miedo al placer, porque el placer va asociado a culpa. Bueno, ya me dirás si esto está bien hilado. En el máximo nivel de limitación que tendríamos al obsesivo aparecerían las fobias. Sería como la máxima expresión de la prevención. Dice que, bueno, que de todas maneras hay muchísima variabilidad de las manifestaciones. Hay casos en los que la compulsión se transfiere a la representación o al afecto a través de la defensa, no sentir o no pensar. También puede haber una compulsión que oscila entre el síntoma de retorno y el síntoma de defensa secundaria, es decir, no es que el esquema desarrollado antes sea único y exclusivo, sino que puede oscilar
de todas estas formas. O puede también no formarse ninguna representación obsesiva porque el recuerdo reprimido está totalmente sepultado por la defensa primaria, es decir, no ha hecho falta desarrollar una defensa secundaria. En los casos más graves es donde aparecen los ceremoniales, y aquí pienso en la película Mejor Imposible y Jack Nicholson, Melvin Udall, ¿no? Que sería como la máxima expresión o la caricatura. También aparecería la manía de duda universal o la existencia estrafalaria condicionada por las fobias. Dice que al sujeto lo que le impide la creencia es la escrupulosidad de su conciencia moral, es decir, la defensa primaria. Está convencido de que ha vivido con tal arreglo a la moralidad que no puede creer en aquello que está en el origen de sus síntomas. ¿Sí? Y básicamente sería esto. No sé si... Andrés, muy bien, la explicación muy correcta, pero el texto es un poco complicado. Es decir, Sí. lo que tenéis que entender un poco es que Freud trata de hacer una explicación del mecanismo de formación de síntomas, pero en efecto los síntomas en la obsesión no son siempre los mismos, varían, a veces son más representativos, más ideativos, otras veces implican rituales, etcétera, etcétera. Entonces, él trata de dar una explicación desde el punto de vista patogénico de cómo se forman todos esos síntomas y recurre a distintos tipos de defensas, a la asociación del afecto con determinado tipo de representaciones, etc. Bueno, eso lo mejor que podéis hacer es leer el texto despacio porque no hay manera de explicarlo. Y son posibilidades habituales de formación de síntomas, no están todas ni mucho menos. Lo que sí nos interesaría, Andrés, es el ejemplo que mencionabas antes del joven. Simplemente es un ejemplo cómo Freud descompone una sintomatología, traduce de esa sintomatología el tipo de funcionamiento mental, es decir, el tipo de mecanismo patogénico que está desarrollando esa sintomatología. Vale, os lo leo. Daré un ejemplo entre muchos. Un chico de 11 años había instituido compulsivamente el siguiente ceremonial antes de irse a la cama. No se dormía hasta no haberle contado a su madre presente, con los mínimos pormenores, todas las vivencias del día. Sobre la alfombra del dormitorio no debía haber por la noche ni un papelito ni ninguna otra clase de basura. La cama tenía que arrimarse por completo a la pared, debía haber 3 sillas delante de ella y disponerse las almohadas de una manera precisa. Y él mismo, antes de dormirse, tenía que entrechocar sus piernas cierto número de veces y luego ponerse de costado. Esto se esclareció de la siguiente manera. Años antes había ocurrido que una sirvienta encargada de llevar a la cama al bello niño aprovechó la oportunidad para acostársele encima y abusar sexualmente de él. Después, cuando este recuerdo fue despertado por una vivencia reciente, se anunció a la conciencia a través de la compulsión al ceremonial descrito, cuyo sentido era fácil de colegir y fue establecido en detalle por el psicoanálisis. Sillas delante de la cama y ésta arrimada a la pared, para que nadie más pudiera tener acceso a la cama. Almohadas ordenadas de cierta manera para que estuvieran ordenadas de forma distinta que aquella noche. Los movimientos con las piernas, echar fuera a la persona acostada sobre él. Dormir de costado, porque en la escena yacía de espaldas. Detallada confesión ante la madre del día, pues le había callado esa y otras vivencias sexuales por prohibición de la seductora. Por último, mantener limpio el piso del dormitorio, porque porque el principal reproche que hasta entonces había debido de recibir de la madre era que no lo mantenía así. Dice que un no menos complicado ceremonial del dormir lo podemos ver en unos 20 años después en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Muy bien. Como vamos a retomar más adelante, el próximo día, vamos a hacer un retrato, un perfil del obsesivo, algunos de estos elementos aparecerán allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, más que nada lo que querían en estas clases introductorias es ver que hay una forma, se puede decir así, de reunir la categoría neurosis en torno a la formación, a los mecanismos que forman los síntomas y que esos mecanismos son los que dan orden a toda esta categoría. Porque con distintas variaciones, digamos, aparecen los tipos clínicos un poco distintos, la histeria y la obsesión. Porque, como decía Andrés, en realidad hay un fondo común ahí. En el fondo, los obsesivos también tienen un fondo histérico. Este tipo de cosas que Freud nunca dejó de lado y que por eso a mí yo
soy partidario de pensar la neurosis como una neurosis única, con polos, a veces muy contrastados, pero a veces con aspectos mixtos o comunes que son propios de lo que es la categoría general neurosis. Gracias, Andrés. Ahora, antes de darle paso a nuestro compañero a David Vitores, voy a haceros un pequeño comentario con el que continuaré el próximo día acerca de la relación del deseo y la neurosis, ¿de acuerdo? Bueno, una fórmula que se dice mucho y que conocéis desde Lacan, naturalmente, muy hegeliana por otra parte, el deseo es el deseo del otro. Perfecto. No vamos a explicar toda esta fórmula de manera completa, pero bueno, veis un poco que en el del hay distintas posibilidades. El deseo es el deseo del otro, podemos decir de otro o de ese otro. El deseo es el deseo que el otro desea, es decir, tomo el mismo deseo que el otro, hago de mi deseo el deseo del otro. Bueno, hay una serie de fórmulas ahí que en su ambigüedad te permiten pensar muchas posibilidades. Pero bueno, esto ya lo veremos. Lo que nos interesa ahora es más bien pensar que en la perspectiva psicoanalítica hay una presencia inicial siempre del otro y después del sujeto. Es decir, que el sujeto, en ese sentido, es un efecto, no es algo que está dentro. Eso se ve con toda claridad en la constitución misma del sujeto. Desde el punto de vista psicoanalítico se acentúa esta constitución del sujeto a partir del otro y de ese otro, en este caso, del que proviene el lenguaje, del que proviene el deseo, etcétera, etcétera. Esto contrasta mucho con otro tipo de enfoques más psicológicos de otro tipo, ¿no? Y eso está muy inspirado probablemente y muy desarrollado por Lacan por toda la inspiración que él tomó del ámbito de la locura, de esta presencia del otro, sobre todo el polo más paranoide, ¿no? Está siempre desde el principio, ¿no? Es el otro el que toma la iniciativa. En el caso del sujeto corriente, la doctrina lacaniana presenta al sujeto como una víctima, podemos decir así, del lenguaje del otro, de los padres esencialmente. Pero también no solamente como una víctima del lenguaje del otro, sino también como alguien que goza del lenguaje. Tomemos estos dos referentes, ¿no? El niño es principalmente hablado al inicio, ¿no? Alrededor coges un recién nacido y alrededor del recién nacido hay mucha gente que habla. Mira, este que se parece a su madre. Digamos, el lenguaje viene del otro, no está inicialmente ahí. ¿Se entiende? Y ese efecto del lenguaje viene del otro puede tener ramificaciones que nosotros podemos entender en los fenómenos patológicos, en el sentido de que hay algo, digamos, del lenguaje que habla incluso en nosotros mismos o que nos habla a nosotros mismos más allá de nosotros mismos. La clínica de las alucinaciones se puede entender también un poco en el sentido de que el lenguaje viene del otro. Porque si no ponemos ciertos filtros, vamos a ser como el bebé este, que está allí, digamos, que llega al mundo y alrededor del cual todos están hablando o incluso hablando. Esto es una experiencia un poco singular, ¿eh? Perfecto. Pero al mismo tiempo está, como explicábamos el otro día en el máster, porque ahora da la casualidad de que coinciden estos dos temas, en el seminario este y en el máster, y los alumnos del máster este están un poco aburridos de que hablemos de esto. Pero bueno, hay que hacerlo. El próximo tema ya no tiene que ver. También hay Lacan enfatiza mucho, dentro de los muchos desarrollos que tiene alrededor del lenguaje, como la perspectiva del sujeto que goza, se puede decir así, del lenguaje. Y eso no lo vamos a ver de momento, pero os pongo un ejemplo muy claro en James Joyce, que es uno de los autores, de los narradores que interesó a Lacan al final de su vida, cuando, una anécdota simplemente, que coincide mucho con esos niños pequeñitos que están diciendo bobadas, es decir, haciendo sonidos, ruiditos, gugú, gaga, bubú, y están con un subidón inmenso, ¿no? Pues realmente
José María, espera un momentito que... Tiene no que se te escucha. reactivar el audio. Ahora me Ahora, oís. sí. O sea que me queríais silenciar. Te habíamos silenciado sin querer, fui yo. Sin querer. D'això ja en parlarem. Perdón. Bueno, pues James Joyce, ¿verdad? Cuando, al final de su vida, ¿verdad? Cuando escribía y vivían en París con toda la familia, claro, la mujer, es una anécdota simplemente para que veáis este goce del lenguaje, ¿no? El hombre, claro, soplaba de narices vino blanco y escribía por las noches, etc. Pero claro, la mujer, Nora, contaba una anécdota que decían que se reía tan alto Joyce cuando escribía, de vez en cuando echaba unas risotadas tremendas que ella se tenía que acercar a la habitación y decirle, mira Jim, o dejas de reírte o dejas de escribir, pero es que si no, no podemos dormir aquí, porque de pronto cuando daba con el sonido bueno, le entraba un subidón, ¿no? O sea, Joyce refleja, como no solo él, sino cualquiera de nosotros en otros momentos, ¿no? Refleja, da cuenta de esa relación gozosa y al mismo tiempo peligrosa del lenguaje, porque la otra cara del lenguaje es el peligro del lenguaje, ¿no? Y Joyce lo refleja. Mira, ya lo voy a decir con otra anécdota para que veáis un poco que el lenguaje tiene varios... viene del otro, ¿verdad? Por eso dice Lacan en un momento determinado, todos tenemos automatismo mental, correcto, un automatismo mental discreto y otros muy poco discreto. Es gozoso, ¿verdad? Y al mismo tiempo el lenguaje es muy peligroso y muy intrusivo, ¿no? Joyce mismo, se puede decir así. Hay una anécdota que cuenta Jacques Mercaton, que es un estudioso suizo de Joyce. Dice, en cierta ocasión, es ejemplar esta anécdota, en cierta ocasión cenamos con el señor Joyce y unos viajeros que venían del norte de Europa, y uno de ellos contó una anécdota de una terrible tormenta que presenció. Joyce se quedaba aterrorizado porque le tenía mucho miedo a los truenos y a los rayos y tal. Dice, pero lo que más le sobresaltó a Joyce fue el hecho de una palabra árabe que pronunció uno de los comensales, que era la palabra kebir. Bueno, dice, al día siguiente cuando fui a recoger a Joyce, al señor Joyce, y le dice, ¿qué tal ha dormido, señor Joyce? Y dice, he estado toda la noche con mucho miedo, aterrorizado, dice, dándole vueltas a la palabra kebir. Y entonces aquí viene el secreto de la composición de Joyce y el secreto de la relación que Joyce, a mi manera de ver, tiene con el lenguaje, que es cómo quitarle, se puede decir así, el potencial hiriente, real o demasiado real del lenguaje. Dice Mercaton, dice, según me contó Joyce, cogía la palabra, la desmenuzaba en sonidos, los juntaba, los justaponía, les añadía otros, es decir, que lo que hacía Joyce, que es lo que hace en Finnegan's Wake y en algunos pasajes ya de Ulises, es que reconvierte el lenguaje, le quita completamente el sentido y lo deja reducido a sonidos. Es la manera, entiendo yo, de quitar la parte esa demasiado real o absolutamente hiriente del lenguaje. Reducirla simplemente a ruido, porque a Joyce lo que le ponía era el ruido. Lo dice también Nora Barnacle. Dice, ¡uy, mi Jim! Dice, aquí está, lo hemos enterrado aquí al lado del zoológico cuando se murió en Suiza. Dice, está encantado el hombre. Dice, suenan los elefantes, los leones, dice, está encantado con los sonidos. Dice, porque a mi Jim lo que le gustaba eran los ruidos. Una definición perfecta de la relación que Joyce tenía con el lenguaje. Detrás de eso, el psicoanalista, un clínico, entiende que si lo que le gustaba era el ruido, lo que le daba subidón era el ruido, uno tiene que preguntarse, porque nosotros somos clínicos, ¿por qué Joyce se tomó tanto trabajo de descomponer el lenguaje y reducirlo a ruido? Porque probablemente si lo hacía, y lo hacía de esa manera, e incluso escribió una obra que es eso solo, Finnegan's Wake, si lo hacía era por algo y se tomaba mucho trabajo.
Entonces ahí entendemos ya un poco esa vertiente más hiriente del lenguaje que para Joyce era aterradora, como os he mostrado de pasada en la imagen de Jacques Mercaton y la palabra. Bueno, esto es un rollo que me ha venido ahora porque es que cojo vacaciones ahora. Cada mes voy a coger 4 días y medio de vacaciones y las comienzo cuando os despido a vosotros. Así que estoy con subidón. Bueno, el sujeto, entonces, y el otro. Como os decía, entonces, claro, al destacar la constitución del otro a partir del sujeto a partir del otro, lo que se está subrayando es la hechura, ¿no? Que la hechura del sujeto se conforma alrededor, esta es la cuestión principal, alrededor de una falta fundamental, de una falta en ser, de una manque à être absolutamente determinante. Es decir, que el sujeto está cortado por el patrón de la falta, está constituido alrededor de una falta fundamental. Y diréis vosotros, ¿a qué narices viene todo esto? Pues porque gracias a esa falta fundamental el sujeto es un sujeto deseante, puesto que le falta algo. De una u otra forma, la relación de la falta y el deseo está en todos los autores que han tratado este tema, especialmente como si leéis el banquete de Platón, por todos los lados aparece y aparece especialmente desarrollado en el discurso de Aristófanes a propósito del andrógino cuando es cortado por el medio y todo el mundo anda buscando su media naranja, es decir, que todo el mundo a falta de algo busca al otro, lo desea, lo ama, quiere una relación. Pensad entonces ahora cómo el sujeto psicótico o el loco está un poco más allá de todo esto. Esta especie de relación con la falta tiene sus particularidades y está en ese castillo, en esa luna o en ese mundo, digamos, reconcentrado sobre sí mismo y los demás le cuesta, digamos, ponerse en marcha con ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la importancia, otro punto antes de darle la palabra a David, en cuanto a la importancia que se asigna en psicoanálisis al deseo y especialmente al deseo en relación con la neurosis, voy a leeros simplemente y con esto le doy la palabra a David para no entretenerme más y el próximo ya continúo con esta introducción. Voy a extraer una frase del seminario 2 de Lacan que se llama El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, donde se ve en esta fórmula, para no entretenerme más, donde aparece el deseo en el centro, se puede decir así, casi como el organizador de la psicopatología de la neurosis. Dice Lacan allí, en este caso, dice, el campo de la experiencia freudiana se establece en un registro de relaciones muy diferentes. El deseo es una relación de ser a falta. Esta falta es, hablando con propiedad, falta de ser. No es falta de esto o de aquello, sino falta de ser por la cual el ser existe. Esto es muy importante, porque el deseo no es tanto que quiera comprarme una pluma nueva o cambiar la bici. Bueno, eso tiene que ver con el deseo, pero es más bien una falta de ser. Es un poco más ontológico, de más calibre, por así decir, ¿no? Las relaciones entre los seres humanos se establecen verdaderamente más acá del campo de la conciencia. Es el deseo el que consuma la estructuración primitiva del mundo humano. Es el deseo el que consuma la estructuración primitiva del mundo humano. El deseo en cuanto inconsciente. Tenemos que apreciar desde este ángulo la dimensión del paso de Freud. Bueno, con esto lo voy a dejar, el próximo día lo voy a retomar a propósito de cómo ha importado el deseo en la historia de los grandes pensadores de Occidente, desde Platón, simplemente por mencionar a Spinoza, a Schopenhauer, etcétera, etcétera. Pero para Freud no solamente está en la concepción general de la condición humana, sino que trasladado al mundo de la psicopatología y especialmente el mundo de la neurosis, es central. Cuando veamos el análisis del caso de la bella carnicera, no se puede entender la histeria si no es en la relación con el deseo y con la pasión del histérico o de la histérica, del sujeto histérico, por mantener abierta una falta, un deseo insatisfecho, ¿no?
Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro joven doctor David Vitores, que me echa muchas manos a mí en el hospital. Me los tienes a todos curados. Me voy a coger vacaciones más a agosto que un 8. Así que léenos, por favor, con tu bonita voz, un retrato del sujeto histérico para que nos veamos reflejados en parte en ello, pero para que veamos este tipo de sujetos, ¿no? Y toda la complicación que hay con el deseo y con el amor. ¿De acuerdo? José María, una cosa antes. Son las 2:15. No sé si estás controlando la hora para después la supervisión. A las 2:15 ya. ¿Quién tiene que supervisar hoy? Yo, Mario. Mario. Me parece, ¿no? Que estaba apuntado. Sí, perfecto. Vamos a leer, no obstante, el texto y luego pasamos al caso de Mario, que vemos que agotamos, Mario, la supervisión. Sí. Lo dejamos hoy y si no, el próximo día continuamos con tu caso. ¿Vale? Ningún problema. Gracias. Lo que haga falta, ningún problema. Gracias. Venga, pues voy a ello entonces. Como sujetos del deseo, todos somos en alguna medida histéricos. Ahora bien, el sujeto histérico extrema la política de la insatisfacción hasta hacer de ella su modo de vivir. Con la cruz de la insatisfacción a cuestas, el histérico oscila entre la queja, la reivindicación rabiosa, la decepción grandilocuente y la desgana depresiva. Si no puede tener lo que desea, es a buen seguro porque nada de lo que se le ofrece es suficiente para colmarlo, o porque el otro, aunque tiene lo que a él le falta, no se lo quiere dar. En cualquiera de estas variantes hallamos siempre el común denominador de asumir la falta y garantizar con ello la completitud y consistencia del otro. La ostentación con la que el sujeto histérico se muestra en falta, dividido, está en la base de la teatralidad con la que muestra en ocasiones su malestar. Mas la estrategia histérica adquiere a veces desarrollos sutiles, enrevesados y aparentemente contradictorios. Pues algunos sujetos histéricos, para sostener al otro completo, son capaces de pasarse la vida reclamando a su pareja que cambie, o se convierten en su infatigable castrador, lo que pone de relieve, una vez más, el empeño en sostenerlo completo. El sujeto histérico encuentra su goce, como todo el mundo, en el exceso, pero su exceso se nutre de la insatisfacción. De ahí que su satisfacción provenga de la demasía de insatisfacción. Está claro que su goce es parvo y fugaz, cosa que le hace suponer que hay alguien que goza más. De esta cegadora comparación deriva uno de los temas clásicos de la histeria, el de la otra mujer. Si ella goza tan poco, es porque hay otra que goza todo lo que ella no disfruta, otra que goza en su lugar. Y esa otra, claro, tiene a su lado un hombre de verdad, un hombre de los que saben tratar a una mujer y no un incapaz. Muchas de las reivindicaciones de mujeres histéricas se nutren de esta supuesta incapacidad del partener, aunque si se enfocan desde otra perspectiva, ponen de relieve hasta qué punto necesitan fantasear que hay otra que goza para poder, a su vez, gozar ellas al ocupar su lugar. Enamorado del amor, el sujeto histérico padece sobre todo de desamor, motivo de muchas de sus crisis más desesperadas. Pero también le aflige el exceso de amor. Imperturbable en su reivindicación narcisista, la mujer histérica pide de continuo alguna prueba fehaciente de amor, alguna confirmación de que su pareja la ama, porque a ella el sexo no le interesa tanto como el amor y las historias de amor. El sujeto histérico es esencialmente pedigüeño. Tan complacido como está con la falta, se siente con todo el derecho de pedir continuamente al otro. Es frecuente que todas esas demandas amorosas, al no ser suficientemente satisfechas, contribuyan al sentimiento de desvalorización, favorezcan el afán de culpabilizar a los otros y fomenten un rencor ciego y obstinado. Del histérico se ha dicho que ante todo busca espectadores.
Su capacidad para llamar la atención es proverbial. Su repertorio para encandilar es tan amplio como versátil. A menudo, mediante el lenguaje críptico de su cuerpo, pone en jaque a los especialistas. Tan retadora es su insistencia que a nadie deja indiferente. Mientras algunos clínicos acaban dándole la razón mediante la invención de supuestas enfermedades, otros se lo quitan de encima a la mínima oportunidad. En numerosas ocasiones echa mano del histrionismo, incluso de la circunspección, pero siempre con un toque de exageración. Como quiera que su capacidad de identificación es poderosa y su habilidad mimética no tiene límites, puede hacer suyo cualquier rasgo del otro, sobre todo si se trata de un síntoma. De ahí surge la dificultad diagnóstica implícita en algunos casos de histeria, que, merced a la formación del síntoma mediante la identificación, tienen aspecto de locura, pero no lo son. También se ha resaltado de la histeria su capacidad de confrontación y su desafío permanente hacia todo lo que pudiera causarle atracción. Después de admirar, idealizar y subir a los altares al otro, es decir, tras asumirse en falta y regodearse en la inferioridad, se confronta con aquel a quien poco antes admitía como amo, jefe o maestro. Esa figura a la que ahora hay que derrocar a cualquier precio y con cualquier medio. Esta transición de la idealización al rabioso enfrentamiento fue expresada con claridad por Lacan cuando señaló: lo que la histeria quiere es un amo. Quiere que el otro sea un amo, que sepa muchas cosas, pero de todas formas que no sepa las suficientes como para no creerse que ella es el premio supremo de todo su saber. Dicho de otra manera, quiere un amo sobre el que pueda reinar. Ella reina y él no gobierna. En las relaciones con los otros, el histérico es un maestro en fascinar e intrigar. Nadie como él sabe transformar lo anodino en trepidante suspense, la aburrida bonomía en discordia y disputa. Su capacidad de provocación y de seducción no tienen parangón, pues si no echa la mano de ellas, no sabría cómo mantenerse en el deseo y caería en la aflicción. En un abrir y cerrar de ojos, lo meridianamente claro se vuelve irreconocible por el humo que esparce a su paso. Cuando la situación parece calmada, de pronto la escena se transmuta y el cazador se torna cazado, el burlador burlado y el engreído humillado. Siempre en movimiento, el histérico contagia vitalidad y dinamismo. Con él, la partida está en permanente fase de apertura, abierta de continuo a lo inesperado. Estas y otras manifestaciones no deben ponerse en el haber del capricho o la maldad, como pretendieron los primeros psiquiatras que se las vieron con la histeria frente a frente y salieron trasquilados. Son, por el contrario, la expresión de las dificultades propias del sujeto deseante por excelencia, pues por engendrarse de la falta, el deseo está ya condenado a la insatisfacción, lo que es, a todas luces, una solución más humana y ventajosa que la falta de deseo. La estrategia característica de la histeria consiste en aplazar el goce para mantenerse indefinidamente en el deseo. Pero la histeria no debe confundirse con la posición femenina, asociación en la que Freud a menudo incurrió. La identificación de la pasividad, la feminidad y la histeria resulta evidente desde sus primeros escritos. En ellos da por sentado que lo natural de la posición femenina es la pasividad, cosa que extiende a la escena traumática infantil causante de la histeria, en la cual la niña adopta un papel pasivo. La histeria presupone necesariamente una vivencia displacentera primaria, vale decir, de naturaleza pasiva. La pasividad sexual natural de la mujer explica su predilección por la histeria. Esta observación de 1896 se mantendría sin grandes variaciones a lo largo de su obra. Eran otros tiempos, sin duda. Hoy día, gracias a la influencia social del psicoanálisis, esas asociaciones resultan trasnochadas e inciertas. Muy bien, David. En 2 palabras o en 2 minutos, ¿quieres hacer algún comentario acerca del texto? Sí. Cuando leía este fragmento del texto, a mí lo que se me hacía figura del mensaje que plasmas aquí
es lo que tú llamas la contradicción, ¿no? Lo que tú destacas como la contradicción de la posición histérica, que para mí constituye una de tantas polaridades que se pueden percibir en esta estructura. Por un lado, se sitúa en la falta, tú lo vas exponiendo durante todo el texto, donde las características de esta falta son la insatisfacción, la queja, la reivindicación o la posición de inferioridad, la vivencia de inferioridad. Y por otro lado, algo que he llamado como una posición más fálica, que digo que es parte de una abundancia también, que es desde donde ella se coloca, el sujeto histérico se coloca en la seducción, en la grandilocuencia, en la vivencia del amor e incluso en sentirse premio del otro. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos posiciones, tanto la de carencia como la de abundancia? Y entonces encontraba que en común comparten la necesidad de un otro. Sin un otro, la carencia no se sostiene y la abundancia tampoco se sostiene. Con lo cual me daba a pensar que en sí la histeria es una estructura eminentemente y naturalmente relacional. La función del deseo, por lo tanto, sería vincularse a un otro. Esto pensaba. Muy bien, David. Magnífico. Muchas gracias por tu colaboración. El texto está sacado del libro este de la Estudios de Psicología Patológica. Gracias por la lectura. Ahora le vamos a dar la palabra a Mario. Con estos comentarios que acaba de hacer David, continuaremos el próximo día en el seminario teórico. Y ahora le vamos a dar la palabra a Mario para la supervisión de un caso. Con lo cual despedimos aquí la grabación de esta clase sobre la neurosis y el deseo y la continuamos el próximo día para cerrar el ciclo de neurosis. ¿De acuerdo?